Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias Miriam, José, por la invitación a participar en este ciclo de tributos provinciales. Y yo lo que les acerco hoy es compartir un poco la normativa de ingresos brutos de la provincia de Corrientes y los regímenes de retención y percepción en el marco de ingresos brutos. Estamos teniendo unos problemitas técnicos mientras nos amigamos con la notebook. Les cuento una infidencia. Yo le decía a Gabriela, yo tengo los FIRE. Vieron que decía que si lo conformamos, no hay que rectificar. Le pasé rectificando declaraciones juradas. Yo la miré y dije, ¿cómo me pasó eso? Viste que dijo que directamente al aceptar, viste que el FIRE te dice, bueno, si está de acuerdo, así que, pero al aceptarlo, directamente después vos podrías pagar la obligación sin tener que rectificar la declaración jurada. Y yo rectificaba un montón. Hizo hincapié y estaba en la filmina que vamos a compartir. Claro, bueno, la confirmación sería si es exacto. Y después te consuela. Y después otra cosa también interesante que yo no lo estuve revisando, dice que en la última semana hicieron algunas actualizaciones importantes en lo que es de compensación. Así que después revisemos, miremos y las sugerencias que querramos hacer llegar también son bienvenidas. Caro, todo tuyo ahora. Bueno, empezamos con una breve síntesis del esquema normativo de la provincia, que es el Código Fiscal, la Ley Tarifaria, ahí les dejo los números como para consulta, decretos y resoluciones generales, que en particular me pareció resaltar el que fija el valor de la unidad tributaria, porque es la base para calcular las multas, y la resolución general del régimen unificado de retenciones y percepciones, que es la 165-2000, la que la complementa estableciendo las alícuotas de retenciones y percepciones conforme a actividad, y después las resoluciones que hacen al domicilio fiscal electrónico y a la escala de multas para las infracciones formales. Como modo de referencia, la provincia tiene, además de las categorías de contribuyentes locales y de convenio multilateral, un régimen especial de tributación por impuesto fijo, que es para los muy pequeños contribuyentes con determinados topes de ingresos anuales y de activo fijo, solo personas humanas. Y después los sujetos exentos. La alícuota general que tiene la provincia es del 2,9%, excepto para aquellas actividades que tengan alguna alícuota específica que están contenidas en la ley tarifaria. Y después tiene una serie de impuestos mínimos para determinadas alícuotas y determinadas actividades que no aplican para los contribuyentes de convenio multilateral. Como una síntesis de los regímenes de recaudación que tiene la provincia, tenemos, bueno, lo que mencionábamos recién, el régimen general de retenciones y percepciones regulados por la Resolución General 165-2000, y las accesorias que fijan las alícuotas, el régimen de percepciones bancarias por el decreto 75-2003 y la provincia está adherida a CIRCREP, CIRCAR y CIRPEI. Como marco general de las retenciones y percepciones, un contribuyente va a resultar un sujeto alcanzado por la obligación de actuar como agente de retención y percepción en la medida que, desarrollando actividad en la jurisdicción, tanto como local como dentro del convenio multilateral, encuadre dentro de determinados parámetros que ahora los vamos a ver, que son en base a los que selecciona la provincia, cuáles van a ser sus agentes de recaudación. Esto incluye también a los sujetos exentos, que por más que resulten exentos en el impuesto, el artículo 98 del Código Fiscal en particular
los determina que la exención no los exime de cumplir sus deberes formales ni de actuar como agentes de retención o percepción. La omisión de actuar como agente de retención o percepción, configurado alguno de los parámetros que vamos a ver ahora, implica la responsabilidad respecto del importe que se dejó de retener o percibir y, en caso de omisión, multa de hasta el 200% de la obligación omitida y, en caso de defraudación, hasta 10 veces, ¿sí? Y en el Código Fiscal está establecido que la defraudación se entiende tanto como, habiendo practicado la retención o percepción, no ingresarla, como si se comprueba connivencia con el sujeto pasivo para disminuir o no hacer la retención o percepción. Los criterios que tiene esta provincia para que un contribuyente resulte bajo la obligación de encuadrarse e inscribirse como agente de recaudación pueden ser por designación directa, en el caso que existe interés fiscal, o por nivel de ingresos. Con respecto al nivel de ingresos, van a quedar obligados los que, habiendo obtenido en el año calendario inmediato anterior ingresos brutos operativos en todo el país por un importe superior a 37.800.000, queda configurada la obligación de inscripción para el año siguiente. Y en el caso de inicio de actividad, cuando superen en un semestre los ingresos brutos operativos de 3.150.000 mensuales. Por ingresos brutos operativos se entienden la totalidad de ingresos grabados, no grabados y exentos, a nivel total país, provenientes de todas las jurisdicciones, y estos montos incluyen IVA, en el caso de esta jurisdicción. Y quedan comprendidos en la obligación cualquiera sea su domicilio principal o legal, en la medida que realicen ventas o compras, adquisiciones de servicios, que tengan sustento territorial en la provincia o que se realicen en la provincia misma. Y la designación, bueno, ya la vimos, será por interés fiscal, quedará a criterio de la Dirección General de Rentas de la provincia y será comunicada por una resolución específica, tanto la designación en este caso como el cese. ¿Quiénes van a ser los sujetos pasibles de retención? Todas las personas, humanas o jurídicas, que tengan domicilio en la provincia de Corrientes o que tengan alta en la provincia de Corrientes a través del convenio multilateral con algunos parámetros que vamos a ver ahora. Los sujetos excluidos, ¿quiénes van a ser? Los que resulten exentos conforme el Código Fiscal, pero en la medida que tengan tramitado el reconocimiento de la exención y la constancia de no retención y percepción. Asimismo, van a quedar exentos los que tengan alguna exención por otro régimen particular, todas con reconocimiento, los que puedan llegar a tener exclusión temporaria de las retenciones y percepciones en función de sus saldos a favor, también tramitado ante la DGR, las estaciones de servicio por la venta de combustibles, lubricantes y gas natural, y los contribuyentes que, estando dados de alta en la provincia de Corrientes por el convenio multilateral, tengan un coeficiente inferior a 10 centésimos. El monto mínimo no sujeto a retención es de 500 pesos por los pagos efectuados en el mes por cada contribuyente, y para ver la alícuota a la que se va a tener que retener o percibir a un sujeto pasivo, el agente de retención o percepción va a tener que hacer el encuadre de este contribuyente, ¿sí? Y lo va a hacer a través de la acreditación fiscal por parte del sujeto pasivo. Si el sujeto pasivo no acredita su situación fiscal, entonces el agente de recaudación le va a adicionar un 50% a la alícuota que quede determinada en función de la resolución según los parámetros que vamos a ver ahora. ¿Cómo se determina la acreditación fiscal de cada tipo de contribuyente? En el caso de los contribuyentes locales de la provincia de Corrientes o los que tengan alta en convenio multilateral con sede en Corrientes a través de la constancia de inscripción en uno u otro régimen, los que sean de convenio multilateral pero con domicilio legal o fiscal o comercial en
otra jurisdicción a través del CM05, donde conste el coeficiente que le corresponde a la provincia de Corrientes, a ver si corresponde o no retención. Los sujetos exentos tendrán que aportar la correspondiente constancia de exención, y los que tengan exclusión temporaria, dicha constancia. Todas las constancias tienen que tener firma del interesado, del sujeto pasivo, y el agente de retención las tiene que guardar archivadas a disposición de la DGR. En el caso particular de las retenciones, bueno, van a operar sobre todas las compras o locaciones de servicio que realicen los agentes de retención a sus proveedores. El momento de practicar la retención será en el momento del pago, en efectivo o en especie, o similar, a través de compensación o cualquier otro medio de cancelación. Las operaciones que van a quedar excluidas son cuando el vendedor revista la calidad de consumidor final, en la medida que no sea un contribuyente inscripto, o cuando los bienes tengan el carácter de bien de uso para el vendedor, y esa circunstancia tiene que constar en el documento que la respalde. El carácter de la retención es de pago a cuenta y se tiene que considerar en el mes de la declaración jurada al que corresponde la retención, y como constancia de retención el agente va a tener que entregar un formulario, que en principio es el 2302, que se obtiene a través de la página, pero si el agente pretende utilizar otro certificado que obtenga de sus sistemas, puede pedir por nota autorización a la DGR que lo autorice a entregar otro tipo de certificado, y con esa autorización lo puede reemplazar. En relación con las alícuotas de retención, surge de la resolución que estábamos hablando, la 165/2000, por tipo de contribuyente. Para los contribuyentes no inscriptos, la alícuota es del 2,5 sobre el total del monto pagado. Los contribuyentes directos, la alícuota que les corresponda según la actividad, que es lo que vamos a ver en la filmina siguiente, sobre el monto total pagado, y los de convenio multilateral, dependiendo que sea régimen general o regímenes específicos, también se le aplica la alícuota o un 50% de la alícuota que le corresponda según actividad sobre el monto total que se pague. En el artículo 13 de la resolución que estamos hablando tienen las alícuotas por actividad, ¿sí? Que van del 0,8% al 3,15%. Con respecto al régimen general de percepciones, las operaciones alcanzadas van a ser todas las ventas y locaciones de servicios que realicen los agentes de percepción, en la medida que no estén destinadas a consumidores finales, es decir, que prosigan con un proceso posterior de comercialización o proceso productivo. El momento de la percepción va a ser en el momento de la facturación, con la emisión de la factura, excepto que se trate de servicios públicos, básicamente, que la percepción va a ocurrir con el primer cobro. Las operaciones excluidas de percepción van a ser cuando el comprador revista la calidad de consumidor final, o cuando los bienes tengan el carácter de bien de uso para el comprador o se destinen a fabricación, y eso también debe hacerse constar en el documento respectivo, y las operaciones de exportación. El carácter de la percepción es el mismo, es el carácter de un pago a cuenta que debe considerarse en la declaración jurada del mes en el que correspondió a la percepción, y la constancia de percepción alcanza con la discriminación en la factura o documento equivalente que se emita. También para el cálculo de la percepción, las alícuotas salen de la misma resolución unificada y según el tipo de contribuyente directo, de convenio o para algunas actividades mayoristas va a aplicar determinada alícuota sobre el valor facturado neto de descuentos y bonificaciones. Encuadrado a la obligación de convertirse en agente de recaudación, la inscripción debe realizarse hasta el último día del mes siguiente en el que se verificaron los supuestos, ¿sí? Ya sea de ingresos o de notificación a criterio de la DGR, y bueno, tiene que tener clave de acceso virtual, domicilio fiscal constituido y realizar el proceso de alta a través de la web del organismo. Está toda la documentación a presentar y puede realizarse por canal presencial o no presencial. Un ejemplo de los formularios, y van a tener que acreditar la personería
tanto las personas humanas como las jurídicas, con la documentación que pide el organismo, básicamente para acreditar identidad. Una vez dado de alta como agente de recaudación, tendrá la obligación de efectuar las retenciones y percepciones, de presentar las respectivas declaraciones juradas, de emitir las constancias de retención o discriminar la percepción en la factura emitida, de ingresar el pago hasta el 10º día del mes siguiente o hábil siguiente y de comunicar cualquier cambio a la DGR. En el caso que en el mes no realice ninguna retención o percepción, igual tiene que presentar la declaración jurada como sin movimiento. La baja de los agentes puede hacerse cuando durante los últimos 3 periodos fiscales no se hayan verificado las causales que motivaron su inclusión como agente de retención o percepción, o en el caso que tengan cese definitivo de actividad. Y está el procedimiento normado en la resolución y en la web. Como anexo, les dejo algunos trámites. Igual la web de Corrientes es completamente amigable. Es muy fácil encontrar la manera de hacer los trámites. Todos los trámites tienen un canon, ¿sí? No son cánones caros, pero todos los trámites tienen un canon de inicio y todo está muy detallado en la web. El domicilio fiscal electrónico, esta provincia en particular no lo establece como obligatorio, pero para cualquier trámite o reconocimiento lo exige y previo a la constitución del domicilio fiscal electrónico, la tramitación de la clave de acceso virtual. Acá les dejo la normativa que regula la tramitación de la clave de acceso virtual y la del domicilio fiscal electrónico, al que pueden adherir voluntariamente, pero para cualquier trámite o consulta no va a estar habilitado si no adhieren, y los pasos para poder gestionar la clave de acceso virtual a través de canal presencial o no presencial, los requisitos y después para la adhesión al domicilio fiscal electrónico. Todo esto queda en el material. Tramitada la clave de acceso virtual, se va a poder acceder también a consultar las retenciones y percepciones, porque si bien es una jurisdicción que está adherida al CIRCREV y al CIRCAR, se da mucho en las jurisdicciones que mantienen varias vías, o sea, tanto la vía asociada a CIFERE como sus vías propias para que los agentes informen las retenciones y percepciones, que a veces no todas están consultando el CIRCAR. Entonces, conviene tener la clave de acceso virtual cuando uno tiene el alta en cualquier jurisdicción para poder corroborar si las retenciones o percepciones que surgen en CIFERE están completas o si falta alguna y poder computarla. El trámite de exención, bueno, les dejo un resumen de cómo tramitarlo porque si bien, como vimos antes, para que un sujeto no sea objeto de retenciones y percepciones no alcanza con que declare que es exento, sino que tiene que tener el certificado de exención, por más que esa exención esté reconocida en el Código Fiscal, excepto para unos que yo les pinté de verde en las filminas, que son básicamente los estados y las sedes diplomáticas. Bueno, con la documentación a presentar. En caso de que una persona tenga saldos a favor durante un semestre o más, puede solicitar la constancia de no retención o de no percepción, también a través de un trámite, pagando un canon, que puede realizarse por canal presencial o no presencial. Lo mismo en el caso de que tengan percepciones bancarias en exceso o que no les correspondan esas percepciones. Hay un trámite para solicitar la exclusión del padrón de percepciones bancarias y también para la devolución de saldos a favor, ¿sí? Que se puedan generar por retenciones bancarias en exceso o por pagos duplicados o incorrectos. Bueno, está el tarifario de las multas por infracciones formales y las tasas de interés que aplica la provincia. Y también en la web del organismo hay un calculador que permite verificar el cálculo que uno puede hacer a mano alzada computando las tasas vigentes. Tienen varios canales de atención al contribuyente, y tanto presencial como no presencial. En Cava hay una delegación
presencial, ahí está la dirección, todo está en la web. Y de canales no presenciales tienen una mesa de ayuda que tiene respuesta altamente efectiva y acelerada, números de WhatsApp y las redes sociales. También tienen, entrando a la DGR de Corrientes, una plataforma para consultar la normativa que es muy amigable, está todo muy completo y actualizado. Y eso fue todo por la provincia de Corrientes. Ahora le vamos a dar la palabra a José Alanís, mientras Caro prepara lo de Misiones y entiendan un poquito que pobre le puse el acelerador porque se nos hizo muy largo y Karina me reta. Bien, no, simplemente quisiera sumar a la excelente exposición de Carolina un aspecto que entiendo que es fundamental para los contadores, que de alguna manera con el tiempo que se acelera la exposición tal vez no lo notamos. Tiene que ver con la obligación de ser agente bien de recaudación por la provincia de Corrientes. Carolina dijo muy bien un monto de ingreso anual, algo de 37.500.000 pesos, bien, en el cual estoy obligado. Sepan, y esto es una consulta recurrente que recibimos, ¿qué pasa si es condición sine qua non estar establecido en la provincia de Corrientes? Bien, algo que todos entendemos razonable, porque de lo contrario el mero hecho de dar de alta a la provincia de Corrientes me impone la obligación de ser agente. Lamentablemente, allá por el año 2019, bien, la provincia de Corrientes, frente a una discusión judicial que en un caso tuvimos que llevar, a través de la resolución 192-2019, porque así antes lo establecía, eliminó la condición del estar establecido. Bien, a priori a la resolución 192-2019 era condición sine qua non para ser agente de la provincia de Corrientes el estar establecido. Bien, esta resolución que acabo de citar derogó, o sea, eliminó esa condición sine qua non. Por lo tanto, ¿cuál es la situación que tenemos desde el año 92 a la fecha, o desde la publicación de esta norma, que es el 17 de diciembre del 2019, es que el mero hecho de darnos de alta como agente, como contribuyente por corriente, impone la obligación de ser agente, bien, por superar el bajo ingreso de 37.500.000 al año. Carolina hizo una apreciación que hace referencia la norma que estoy obligado a partir del mes siguiente que cumpla la condición, bien. Si hablamos de 37.500.000 año calendario, es como parecería ser que es hasta a partir de enero, pero también existe en la norma un monto que es proporcional por nivel de ingreso, porque no necesariamente tengo que tener todo el año ingreso, bien, lo que implica que si yo me doy de alta ahora, el 20 y pico de agosto, tengo que ver los ingresos mensuales de los próximos 2 meses para que se me imponga la obligación de ser agente de corriente. Bien, simplemente destaco esto, que viene dado con la obligación. Bien, el gran problema que tenemos, que tienen los contribuyentes, la figura de la omisión, y sepa que Corrientes, con una norma, con un cambio importante que ha hecho en su legislación, prácticamente equivale el ser contribuyente a ser agente de recaudación por la provincia de Corrientes. Por las dudas, entonces, en el caso de Corrientes, si cumplimos los parámetros, es obligación inscribirse, no tenemos que esperar que nos designen. Exactamente. Toda jurisdicción tiene la condición, la posibilidad de designarme, pero en Corrientes no noto designación. Lo que sí sepamos muy bien el material de Carolina, sigámoslo muy de cerca, porque la obligación está latente desde el momento en que me doy de alta como contribuyente en la provincia de Corrientes. Nótese que hablamos de Corrientes, bien, cuando hablamos de Misiones seguramente las condiciones son otras, pero bueno, Corrientes es así.